Un saludo cordial a todos. Soy Rodolfo Aníbal Fallas Castro, instructor Rural Invest Módulo 3, formulación y análisis detallado de proyectos. En esta sesión se estarán analizando 4 temas específicos: flujo de caja y su importancia, financiamiento de proyectos, rentabilidad financiera y análisis de sensibilidad. Estos temas corresponden a los capítulos 7, 8 y 9 del manual Rural Invest Módulo 3. Iniciamos el primer tema, el flujo de caja y su importancia. ¿Qué es el flujo de caja? Es el instrumento básico de análisis financiero donde se confrontan ingresos y costos de una actividad en un periodo de tiempo determinado, indicando la posición de liquidez para la toma de decisiones. Es una relación de ingresos y egresos en efectivo para un periodo de tiempo determinado, que puede ser mensual, anual o cualquier otro periodo de tiempo según sea la necesidad de información de la administración del proyecto. La falta de fondos operativos adecuados ha condenado al fracaso a más proyectos pequeños que cualquier otro factor. El flujo de caja permite determinar si el proyecto es capaz de hacer frente a las necesidades de efectivo en cada uno de los periodos analizados o prever las necesidades de efectivo que se pueden tener en un momento o periodo de tiempo dado. El flujo de caja permite determinar la necesidad de capital de trabajo o capital operativo. El capital operativo se requiere desde el momento en que empiezan los gastos que se deben pagar en efectivo, sin importar si el proyecto está generando o no ingresos en ese momento. Por medio del flujo de caja se puede visualizar el momento en que se tiene falta de efectivo y de esta manera prevenir imprevistos y prepararse para dicha situación. Igualmente, los financistas requieren o solicitan los flujos de caja para verificar si el proyecto posee los fondos suficientes para hacer frente al repago de la deuda, o sea, determinar si el proyecto posee capacidad para ser financiado. Interpretación del flujo de caja. La elaboración del flujo de caja probablemente sea más complicada que su interpretación. Cuando el saldo neto de un periodo, ingresos en efectivo menos costos en efectivo, es negativo, indica que el proyecto no genera suficientes ingresos en efectivo para cubrir los costos en efectivo en ese periodo específico. Esto significa que se requieren fondos previos o crédito a tiempo para poder salir adelante con las erogaciones en efectivo que se necesitan hacer. El saldo acumulado del flujo de caja en todo momento o periodo debe ser mayor o igual a 0, como un indicador de que el proyecto tiene capacidad para cubrir sus necesidades de efectivo en todo momento. El saldo acumulado del flujo de caja es el indicador de financiabilidad, o sea, indica si el proyecto es financiable. También en el primer periodo, cuando aún no se generan ingresos, el flujo de caja permite determinar la necesidad de capital operativo o capital de trabajo. Por último, cuando los flujos acumulados de caja resultan en al menos un dato negativo, permite detenerse y revisar nuevamente los datos del proyecto a fin de buscar alternativas viables para adecuar las erogaciones a los ingresos que genera el proyecto. Lo que definitivamente no se puede aceptar y hace que el proyecto sea no financiable es un valor negativo en el flujo acumulado de caja. Un valor negativo en cualquier periodo hace que el proyecto no posea liquidez. A pesar de las bondades del flujo de caja,
posee limitaciones que es importante señalar, como las siguientes. No logra incorporar integralmente el valor temporal del dinero, ya que el análisis no da razón de ciertos beneficios o costos que no pueden valorarse en términos monetarios. Y se basa en supuestos e información que pueden no ser confiables o exactos, afectando su estimación y por lo tanto la decisión para invertir. Un dato o valor que es importante y que puede derivarse del flujo de caja es el capital de trabajo. Capital de trabajo son los fondos requeridos para comprar bienes y servicios que se utilizan para las actividades de producción de una empresa hasta que se haya acumulado suficientes reservas en efectivo. El software Rural Invest utiliza el flujo de caja mensual para el primer año de operación del proyecto para determinar el capital de trabajo. Toma el valor acumulado negativo mayor en ese primer año de operación como la necesidad de capital de trabajo. Rural Invest parte del supuesto que el proyecto, después de pasado el primer año de operación, debe ser capaz de generar los ingresos en efectivo suficientes para operar. A la vez, implica que en algún periodo del año deben existir ingresos suficientes para cubrir los egresos. El software lo que hace es crear un crédito de corto plazo, un año para cancelarlo, con el interés que se le indique en los parámetros financieros para cubrir esas necesidades de capital de trabajo. Construcción del flujo de caja. Para construir el flujo de caja, el software utiliza la cronología de producción, el patrón de producción, más la información de costos e ingresos que se introdujeron con la información de inversiones, costos generales y costos de producción, mano de obra, materiales e ingresos. También utiliza la información financiera para el cálculo de intereses y el repago de la deuda. Y realiza dos proyecciones de flujo de caja. El flujo de caja del primer año y el flujo de efectivo del proyecto. El flujo de caja del primer año, como se ha explicado, se usa principalmente para determinar la necesidad de capital de trabajo, mientras que el flujo de efectivo del proyecto, que es anual e incluye el capital de trabajo, si fuera necesario, también incluye el pago del crédito, que como se explicó, se genera de manera automática al detectarse que existen necesidades. En esta lámina pueden apreciar un ejemplo de flujo de caja para el primer año de un proyecto de producción de café y tomate. Debe notarse cómo se separan los ingresos de los costos, se prepara mensualmente y cómo se tienen dos renglones finales, uno con el flujo de efectivo mensual y el último con flujo de efectivo acumulado. Pueden notar que se tiene marcado con una flecha roja el flujo acumulado del mes de octubre, que representa el monto negativo mayor, lo que indica que esa es la necesidad de trabajo, un total de 70.782,58 céntimos en este ejemplo específico. En esta otra lámina pueden observar el flujo de efectivo anual para los años 1 a 10 de un proyecto de producción de mango. Observen que la estructura del flujo es la misma que para el flujo de caja mensual. Noten cómo el saldo acumulado de este flujo de efectivo es negativo los primeros 5 años, llegando a un acumulado negativo de menos 333.009,87 céntimos.
a pesar de que a partir del sexto año el flujo de caja acumulado es positivo, o sea, cubrió el déficit y generó saldo positivo, este proyecto no es financiable. Aún en el primer periodo hay un déficit de efectivo que hace que las actividades no se puedan pagar. No se puedan pagar significa no se pueden realizar. Si se asume que la información utilizada es la correcta, este proyecto es incapaz de hacer frente a sus necesidades de efectivo, o sea, incapaz de pagar sus compromisos en efectivo durante los primeros 5 años de operación. Segundo tema, financiamiento. ¿Por qué son necesarios los préstamos? Las pequeñas inversiones rurales, en la mayoría de los casos, poseen ingresos para su ejecución que provienen de organismos que donan o colaboran con los fondos para el desarrollo de las actividades. En la mayoría de los casos, los fondos poseen limitaciones para financiar todo lo que se requiere, o no aportan para determinadas inversiones, como por ejemplo, financia tierra y construcciones, pero no maquinaria y equipo. O financian toda la inversión, pero no capital de trabajo o gastos de operación. Las donaciones son muy convenientes porque son recursos que no se tienen que pagar. Las donaciones se aconseja que se utilicen para capacitación, diseño de infraestructura, acompañamiento gerencial o técnico, pago de inversiones de beneficio común como caminos de acceso, acueductos, pero las donaciones son menos frecuentes para inversiones productivas o de capital de trabajo. Aunque sí, algunas veces pueden tenerse donaciones para semillas, fertilizantes, pie de cría y otros. Es importante hacer una advertencia respecto al uso excesivo de donaciones y subsidios, porque puede hacer que algunos proyectos se muestren factibles o rentables únicamente por la presencia de estos regalos. Cuando las donaciones no se tienen o son insuficientes, entonces se hace necesario recurrir al financiamiento. Este financiamiento es para cubrir los montos de inversiones que no son financiadas con donaciones, para disponer de dinero necesario para capital de trabajo, para pagar los costos de operación y generales cuando esto sea necesario. Y sí es importante considerar que para el uso del financiamiento, los fondos que se obtienen son reembolsables. Hay que pagarlos y poseen costos asociados a ellos. Rural Invest Módulo 3 es un software preparado para aquellos programas de desarrollo que poseen una o dos fuentes de financiamiento bien definidas. Se les denomina crédito primario y crédito secundario. Y además se puede tener una tercera fuente de fondos para financiar el capital de trabajo. El software requiere que se le brinde la información de tasa de interés, periodo de gracia sobre intereses y capital, plazo del préstamo, además de que con anterioridad se debe de haber definido detalles de avales y garantías como es normal en toda fuente de financiamiento. Es importante que todo esto esté claro y definido, de lo contrario, el software no puede saber si los datos de financiamiento son correctos o no. Igualmente, se debe mencionar que los créditos para financiar inversiones son de mediano y largo plazo, con tasas de interés menores a los créditos para financiamiento de fondos de operación o capital de trabajo. Como analistas de financiamiento de proyectos de desarrollo, no se puede pasar por alto estos detalles que pueden convertir a un proyecto viable en un proyecto no financiable. Lo recomendable es
que el plazo del crédito se extienda tanto como la vida útil del activo que está financiando y que los periodos de gracia permitan que las actividades productivas sean viables. Permitir el desarrollo completo del cultivo, por ejemplo. Pero estas situaciones son controladas y manejadas por los entes financieros y por lo tanto no todos los préstamos son factibles para un determinado proyecto. El índice de financiamiento. El índice de financiamiento es la tasa máxima de interés que un proyecto puede pagar. Se calcula dividiendo el porcentaje de rendimiento de la inversión, porcentaje RI en la lámina, entre 1.5. Puede utilizarse la tasa interna de retorno como porcentaje del rendimiento de la inversión para calcularlo. Al usar financiamiento para un proyecto de desarrollo, se debe tener cuidado de no endeudarse más allá de las posibilidades del mismo proyecto, y con este índice se tiene una forma sencilla de controlar el nivel de deuda del proyecto. Un proyecto de desarrollo rural trata de llevar beneficios a las comunidades principalmente, y tasas de interés muy altas impiden que esto suceda, porque el beneficio queda comprometido para el pago de los préstamos. Por ejemplo, si la rentabilidad de la inversión, tasa interna de retorno, se calcula en 22,5%, el índice de rentabilidad, 22,5% dividido entre 1.5, es 1.5. O sea, la tasa de interés anual máxima es de 15%. Si la tasa ofrecida por el ente financiero es de 18%, es muy alta para este proyecto, y este financiamiento no debería ser utilizado para financiar. Tema tercero, rentabilidad financiera. Una vez que se ha incluido toda la información, mercado, ambiente, tecnología, producción, inversión, financiamiento, en el software, este está en capacidad de generar los informes de análisis financiero, flujo de caja para el primer año, flujo de efectivo anual, flujo de evaluación financiera. Esto permite realizar el estudio de rentabilidad financiera del proyecto. La rentabilidad financiera estudia la factibilidad de un proyecto desde el punto de vista de resultados financieros. Para esto, considera la rentabilidad de la inversión en el tiempo. No incluye valores no financieros, los cuales han sido utilizados para otorgar viabilidades al proyecto en el estudio de mercado, en el estudio del ambiente, en el estudio de la técnica. Toma en cuenta el cambio del valor del dinero en el tiempo por medio de las actualizaciones de los flujos de efectivo, utilizando el costo de capital que previamente se le ha definido. Parte del hecho de que es más fácil evaluar con un valor presente que con un valor futuro. Por ejemplo, interpretamos mejor el significado de 1000 hoy que el significado de 20.000 dentro de 10 años. Y aún mejor, interpretamos mejor el significado de 1000 hoy que 1500 anuales durante 15 años. Los datos de los proyectos actualizados a valor presente permiten comparar proyectos con diferentes vidas económicas, pero no permite comparar proyectos de naturaleza diferente. Por ejemplo, podemos comparar la producción de cabras y la producción de mangos, pero no se puede comparar un proyecto productivo de cabras con la construcción de un acueducto. En proyectos de desarrollo rural, esperar que los resultados de un proyecto no es un problema tan severo como en el caso de los proyectos productivos.
porque el interés principal es el beneficio social que el proyecto pueda generar. En estos casos, la sostenibilidad del proyecto es mucho más importante. Que el proyecto genere los beneficios y se mantenga brindando esos beneficios indefinidamente en el tiempo es lo que importa. La inflación en Rural Invest. Rural Invest realiza proyecciones flat, o sea, no hace cambios periódicos por efectos de inflación. Asume que cuando hay inflación afecta por igual a los costos que a los ingresos, por lo que el efecto sobre los flujos de efectivo no es perceptible o importante. Igualmente, se debe considerar que se evalúan pequeñas inversiones rurales, lo que no justifica hacer las erogaciones que significa determinar cómo es que la inflación afectaría a cada uno de los rubros o factores del proyecto en el tiempo. Estas estimaciones de los efectos de la inflación se justifican para inversiones multimillonarias, no para pequeñas inversiones rurales. El efecto de no considerar la inflación sobre las necesidades operativas se resuelve con la construcción del flujo de efectivo mensual para el primer año de operación del proyecto. Tasas de interés en Rural Invest. Rural Invest trabaja con la tasa de interés real y no con la tasa de interés nominal. Ya se ha mencionado que las proyecciones de Rural Invest son flat, o sea, precios y costos permanecen constantes a lo largo de la vida económica del proyecto. Esto hace que Rural Invest considere una tasa de interés real, lo que significa que la tasa de interés utilizada por Rural Invest sustrae de la tasa nominal de interés la tasa de inflación para obtener una tasa de interés real. Para los préstamos a mediano y a largo plazo, entonces se trabaja con tasas reales de interés. El uso de una tasa de interés real nos ayuda a determinar la factibilidad subyacente del proyecto. No dice cuánto pagará el proyecto cada mes o año a la entidad financiera. Su propósito no es ese. Aunque un usuario puede darse una idea de estos pagos reales estableciendo el nivel de la inflación en cero en el programa informático de Rural Invest, y esto llevará a la computadora a hacer que la tasa de interés nominal sea igual a la tasa real. Y los pagos calculados estarán, por lo tanto, en la tasa nominal. Aún si la tasa nominal se emplea, se debe poner un cuidado extremo al asumir, o incluso peor, al decir a los solicitantes que los montos calculados por Rural Invest son aquellos que el proyecto deberá pagar una vez que éste entre en marcha. Esto se debe a que existen distintas maneras de reestructurar los repagos, así como de incorporar las cargas asociadas al préstamo. Por ejemplo, aunque es usual igualar los pagos durante la vida del préstamo, como se hace con las hipotecas y lo asume Rural Invest, esto no es esencial y algunos prestatarios variarán los pagos según el monto pendiente y esto se traducirá en pagos altos en los primeros años y bajos al final, o al contrario. Igual, algunos prestamistas incluyen comisiones específicas en periodos específicos. Otros inflarán los pagos al final y esto tendrá como resultado bajos costos al principio, pero costos altos al final. Todos implican las mismas tasas de interés, pero tienen un resultado o un patrón de pagos diferente. De manera similar, algunas entidades cargarán en efectivo por los servicios del préstamo, mientras otros los añadirán al monto del préstamo o a los pagos iniciales y así sucesivamente muchas formas de solicitar el repago del préstamo. Por todo esto, los pagos de préstamos calculados por Rural Invest solo son una guía para determinar los pagos
posibles que un proyecto debe enfrentar. En teoría, el mismo método de eliminar la inflación se puede usar para el capital operativo, pero la relación existente entre los precios constantes y las tasas de interés reales es menos evidente en periodos cortos, ya que algunos precios responden más rápidamente que otros. Por esta razón, en los casos de préstamos inferiores a un año, los modelos usan tasas de interés actuales, que nos dan un costo mayor del necesario, pero se considera que es mejor tomar una posición prudente en estos casos. Análisis financiero. El análisis financiero se aplica principalmente a proyectos diseñados para generar ingresos. Es posible analizar proyectos sociales, actividades medioambientales o aquellas de apoyo a la producción, calculando y asignando precios artificiales. Sin embargo, este tipo de análisis económico es por lo general demasiado complejo para proyectos de pequeña o mediana escala. Para los proyectos destinados a la generación de ingresos, la rentabilidad de la actividad es el primer factor y el más importante, que determina la sostenibilidad, debido a que ningún proyecto comercial sobrevive si no genera suficientes ingresos para cubrir los gastos operativos y para pagar los costos financieros. No obstante, existe más de una manera para determinar la rentabilidad de una inversión. Cada enfoque tiene sus fortalezas y debilidades, por lo tanto es conveniente usar más de un método. Además, es importante comprender que las cifras generadas por medio del análisis financiero no son muy útiles en sí mismas, necesitan ser interpretadas. Es la responsabilidad del técnico que realiza el proceso de formulación y evaluación del proyecto explicar a los solicitantes, así como al comité que examina la solicitud para el financiamiento, la importancia de los resultados, además de combinar los cálculos de rentabilidad con otros indicadores de posible éxito y sostenibilidad, como la capacidad de compromiso de los solicitantes, la confiabilidad del mercado, la complejidad de la tecnología, el impacto ambiental, el nivel de la organización, de los directivos, etc. Índices de factibilidad financiera. Un índice toma los resultados financieros de todos los años del proyecto y los presenta en una sola cifra. Debe tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo y los beneficios generales que tiene lugar en el paso del tiempo. Rural Invest utiliza dos índices, el valor actual neto y la tasa interna de retorno, BAN y TIR. No se puede perder de vista que el propósito del análisis financiero es identificar un buen proyecto, no seleccionar la mejor opción de financiamiento para el mismo. Tanto BAN como TIR cargan el costo de la inversión en el año que tiene lugar para no afectar el costo de financiamiento. Consideran el valor residual, el autoabastecimiento y el autoconsumo que pueda generar el proyecto y descuentan los beneficios futuros y los comparan con los beneficios actuales. El valor actual neto. El BAN utiliza una tasa de descuento fijada por el analista para descontar los flujos de efectivo del proyecto y compararlos con el costo de inversión. La tasa de descuento representa el rendimiento mínimo esperado de la inversión realizada con el paso del tiempo. Esto considerando que los flujos están proyectados con precios constantes. Ejemplo, si requiero un rendimiento del 6% para la inversión realizada, al aplicar la tasa de descuento del 6% a los flujos de efectivo generados por la inversión y realizar el cálculo del BAN, puedo obtener tres resultados posibles. Que el resultado del BAN sea igual a 0, lo que significa que el proyecto está generando exactamente el 6% requerido. Si el BAN es positivo,
se obtiene el 6% de rendimiento requerido y un adicional igual al valor del BAN. Si el BAN es negativo, la inversión no rinde el 6% previsto. Por lo tanto, se espera que el BAN de un proyecto sea positivo para considerar que ese proyecto tiene factibilidad financiera. El valor del BAN es útil para escoger entre proyectos mutuamente excluyentes. Al llevar a cabo uno, impide llevar a cabo el otro, porque indica cuál de los proyectos genera más beneficios. En la lámina se encuentran 6 proyectos, a los cuales se les ha calculado el BAN. Podemos observar que los proyectos A y E son mutuamente excluyentes y que se ha utilizado en todos los casos una tasa de descuento del 5%. La inversión identificada como F posee un BAN negativo. Por lo tanto, no genera el 5% de rendimiento esperado y de esta forma es un proyecto no financiable, no posee factibilidad financiera. La inversión identificada como C posee un BAN igual a 0, lo que significa que genera exactamente el 5% de rendimiento. La decisión de financiar o no esta opción va a depender de factores diferentes al financiero, posiblemente de índole socioambiental. Los proyectos identificados como A, B, D y E brindan el 5% de rendimiento esperado más un exceso en efectivo actualizado igual al valor del BAN en cada uno de ellos. Por ejemplo, el proyecto A genera 1.589.325 adicionales al 5% esperado. A pesar de esto, el proyecto A no es financiable porque genera un BAN menor que el proyecto E, por lo que al ser mutuamente excluyentes se preferiría el proyecto E y sería el que se recomiende financiar. Los proyectos B y D son viables financieramente y se puede recomendar su financiamiento. El BAN presenta algunas desventajas. Aunque se sabe que su principal fortaleza es poder reducir los beneficios y los costos que ocurren a lo largo de la vida económica de un proyecto a un único valor actualizado equivalente, que ese valor actualizado equivalente permite efectuar comparaciones en el tiempo entre las alternativas, por lo tanto proveer una regla de decisión para financiar un proyecto o no, posee algunas desventajas que es importante señalar y tener presente. Una primera desventaja del uso del BAN como índice decisorio es que cuando se usa una sola tasa de actualización para comparar diferentes proyectos, se pueden tomar decisiones erróneas, especialmente si los proyectos comparados poseen vidas económicas diferentes. ¿Cuál tasa de descuento usar? El Banco Mundial establece que la tasa de descuento debe ser igual al incremento en el Producto Interno Bruto de cada país, porque así la inversión recomendada será igual o mejor que el promedio para la economía del país de que se trate. Esta definición, no obstante, es más fácil de decir que de aplicar, ya que no existe una manera sencilla de hacer los cálculos necesarios. Una tasa de descuento que asegure un rendimiento mayor al promedio país no es garantía de eficiencia de todas formas.
Una segunda desventaja que es importante señalar es que el BAN no es una medida eficiente para clasificar proyectos cuando los fondos son limitados, al no dar indicaciones sobre si la inversión de capital está siendo eficiente en el uso de los recursos. El BAN es una medida de rendimiento y beneficios, no de eficiencia de la inversión. Un BAN mayor en un proyecto no implica necesariamente un uso más eficiente de los recursos en ese proyecto comparado con otro. Tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno, o TIR, es la tasa porcentual que, aplicada como tasa de descuento o costo de capital a los flujos de efectivo del proyecto, iguala estos flujos de efectivo netos con el costo de inversión. Indica la tasa interna de retorno, la tasa de descuento o interés que soportaría la inversión o que generaría un BAN igual a cero. Pero principalmente representa la tasa interna de retorno, el rendimiento de la inversión. ¿Para qué se utiliza la tasa interna de retorno? Los usos más comunes son evaluar la factibilidad financiera y económica de proyectos y clasificar los proyectos de acuerdo con la utilización más eficiente de los recursos. Presenta las ventajas, especialmente al compararlo con el índice financiero BAN, valor actual neto, de que la tasa interna de retorno no requiere de una tasa de descuento para ser calculado, lo que elimina una de las situaciones más complicadas en el uso del valor actual neto. Y además que brinda una medida de eficiencia en el uso de los recursos, por lo que se puede utilizar para clasificar proyectos cuando los fondos disponibles son limitados o restringidos. Una desventaja que se le achaca al uso de la tasa interna de retorno es que no puede determinarse si los flujos de fondos anuales para un proyecto son positivos siempre o cero. Debe existir al menos un flujo de fondos negativos para poder calcular este índice. En esta lámina tenemos los mismos 6 proyectos analizados anteriormente con el índice valor actual neto, pero en este caso analizados utilizando el índice tasa interna de retorno. Igual que en el caso anterior, los proyectos A y E son mutuamente excluyentes y se espera una tasa de rendimiento mínima del 5%. Podemos observar cómo la inversión identificada como F posee una tasa interna de retorno del 1.5%. Esta tasa es inferior al 5% esperado y de esta forma este proyecto no es financiable, no posee factibilidad financiera. La inversión C posee una tasa interna de retorno del 5%, por lo que genera exactamente el rendimiento esperado. La decisión de financiar o no esta opción va a depender de factores diferentes al financiero, posiblemente factores que tienen que ver con la parte social y o ambiental del proyecto. Los proyectos A, B, D y E generan más del 5% de rendimiento esperado, siendo el proyecto B
el más eficiente en el uso de los recursos, a generar 15,8% de tasa interna de retorno. Le sigue el proyecto D con 12,0% de tasa interna de retorno. En tercer lugar, el proyecto A con 8,1%. Y en cuarto lugar, el proyecto identificado como E con una tasa interna de retorno del 7,6%. Al comparar las tasas internas de retorno de los proyectos A y E, que son mutuamente excluyentes, podemos observar que el proyecto A es más eficiente que el proyecto E en el uso de los recursos, por tener una tasa interna de retorno mayor, por lo que éste se preferiría y sería el que se recomendaría financiar. Nada más tomar en cuenta que cuando se hizo el análisis con el valor actual neto, el proyecto que se recomendaba era el proyecto E por tener un valor actual neto mayor. Cuando se dan estos casos de controversia entre el uso del BAN y el uso del TIR, lo normal es utilizar el criterio del BAN como criterio decisorio. Pero siempre va a depender de los montos de inversión de cada opción y de la disponibilidad de efectivo que se tiene. La opción de escoger el valor actual neto mayor como criterio de desempate es porque el valor actual neto indica cuánto aumenta el valor de los beneficios recibidos el proyecto, y al ser mayor, entonces es preferido. Los proyectos B y D son viables financieramente y se pueden recomendar su ejecución si se tienen los fondos. Cuarto y último tema: análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad consiste en elaborar diferentes análisis financieros o escenarios para determinar los efectos de cambio específico en variables seleccionadas del proyecto. Estos efectos se analizan sobre los índices financieros. El análisis de sensibilidad se realiza en un proyecto que se haya determinado como ejecutable para prevenir posibles cambios adversos en las variables importantes del proyecto. Por ejemplo, podemos preguntarnos: ¿hasta qué punto el BAN de un proyecto se ve afectado, es sensible, por los cambios en los rendimientos? ¿O cómo se afecta el BAN ante un aumento en los costos de producción? ¿O cuál es el efecto sobre la tasa interna de retorno de una baja en los precios? ¿Cómo se ve afectado el índice de tasa interna de retorno ante los mayores costos de inversión? Las variables seleccionadas para analizar cambios son aquellas que se visualizan de impacto, y en forma general se analizan posibles bajas en los ingresos y posibles aumentos en los costos. ¿Cuál es el procedimiento para realizar el análisis de sensibilidad? ¿Cómo hacer el análisis de sensibilidad? Se puede identificar en forma general 5 pasos. Identificar las variables para las cuales existe un grado de incertidumbre. Determinar el rango de variación de la variable identificada. Realizar los cambios en el programa y verificar los resultados obtenidos en el BAN y en el TIR. Analizar esos cambios obtenidos y adjuntar una carta
con el resultado del análisis de sensibilidad. ¿Cuáles son las variables sobre las cuales existe incertidumbre? Normalmente tenemos 4 variables: precios, costos, rendimientos y demoras en ejecución. En los precios, los supuestos acerca del precio, principalmente de venta de servicios y bienes, pueden resultar equivocados porque se carece de estudios de mercado profundos, porque la actividad que se realiza es una actividad estacionaria con aumentos drásticos de oferta o cambios drásticos en la demanda, etc. Y lo mismo sucede con los costos. Es importante determinar la sensibilidad del proyecto a la subestimación o a la sobreestimación de los costos de activos, de los insumos, de los materiales. Lo mismo sucede con los rendimientos. Puede existir una tendencia a ser optimista acerca de los rendimientos, o no se hacen las pruebas debidas, o se olvida el autoconsumo, o se obvian las pérdidas post cosecha, o no se logra la calidad que el mercado exige. Igual suele ocurrir que se den demoras por atrasos en la adopción de la nueva tecnología, en problemas con la comercialización o en aspectos administrativos. No todas las variables requieren ser analizadas en un análisis de sensibilidad, a pesar de que toda variable posee un grado de incertidumbre asociado. Solamente se deben escoger aquellas variables sobre las que existe una sospecha o se tiene certeza de que son fundamentales para el éxito del proyecto y pueden cambiar si el proyecto es ejecutado. Por eso, en el paso 2, determinar el rango de variación de la variable, lo más importante es determinar cuáles variables pueden cambiar en porcentajes importantes para que el efecto sobre los índices financieros también sea importante. Aquí en este caso se recurre a las probabilidades de ocurrencia de un cambio en una variable determinada. Una vez hecho esto, se realizan los cambios en el programa. Como se dice popularmente, se corre el programa y se verifican los resultados. Normalmente el análisis de sensibilidad se realiza cambiando una variable a la vez, para determinar el efecto del cambio sobre esa variable. Pero en algunos casos calificados, donde se justifica hacer cambios en 2 o más variables, porque es probable que eso ocurra así, se pueden realizar y analizar ese efecto combinado sobre los factores críticos del proyecto. El análisis de los resultados consiste en identificar las variables más sensibles a cambios e indicar el nivel y la probabilidad de que estas variables ocurran, con el objeto de establecer el control y monitoreo que permitan prevenir los efectos que sobre el proyecto pueda tener el cambio en la variable sensible. La carta de sensibilidad debe señalar los factores a los que el proyecto es más sensible y cómo es afectado, de ser posible, indicar las medidas de compensación que se recomiendan para prevenir los efectos de los cambios en esas variables. Análisis con SIM. Aunque este es un tema diferente al análisis de sensibilidad, es importante señalar que el software de Rural Invest
permite hacer este análisis en los proyectos. Esto es, permite evaluar el efecto de incluir una variable extra a una empresa, compañía o proyecto que ya existe, para aprovechar la infraestructura principalmente que ya existe. Esto es lo que usualmente se conoce como análisis de costos incrementales. La importancia de los costos e ingresos incrementales. Para muchas entidades financieras es importante saber el efecto real de agregar una actividad nueva a la ya existente, como por ejemplo el efecto de agregar riego a un cultivo de hortalizas o aumentar en 10 vientres el pie de cría existente en una porqueriza. Para los beneficiarios es importante conocer el resultado real de incluir la nueva actividad y cómo ello va a incidir en el proyecto si es que se realiza. Se espera siempre que mejorar una actividad o ampliarla se traduzca en mejores condiciones o más beneficios o mayor rentabilidad para el beneficiario. Para poder hacer el análisis de los costos e ingresos incrementales, se debe determinar los costos e ingresos incrementales de la inclusión del proyecto y analizar su conveniencia técnica de mercado, de ambiente y financiera. Con esta información se toman las decisiones respectivas según sea la necesidad. Aún cuando estamos hablando de costos incrementales e ingresos incrementales, en este análisis se debe revisar todos los costos de inversión generales y de producción, lo mismo que los ingresos, para determinar cuáles son incrementales y cuáles no, y de esta manera poder proceder al análisis. Con esto estaríamos terminando la parte teórica del módulo 3 de Rural Invest. Recordarles que esta lección está apoyada en el manual del módulo 3, capítulos 6, 7 y 9. Reiterarles que en la herramienta Foro de la plataforma eLearning pueden evacuar las dudas y consultas que se les presente respecto a este tema. Reitero que con esta lección estamos completando la teoría de Rural Invest módulo 3. Muchas gracias.